Buenos días. Hoy vamos a comenzar con el desarrollo de este tema que es la cintura escapular. ¿Qué es qué es la cintura escapular? Primero vamos a definir que es la parte proximal del miembro superior que cumple la función de unir el miembro superior al tronco y está formado principalmente por dos huesos, la clavícula y el omóplato. Como verán, acá vemos los huesos que, que forman el miembro superior, que es el omóplato, la clavícula, el húmero, cúbito y radio, los huesos del carpo, metacarpo y la falange. Eh, en particular, la cintura escapular, como dijimos, está formada por dos huesos, la clavícula y la escápula o el omóplato. La clavícula es un hueso largo, ¿sí? En el cual predomina la longitud sobre las otras dimensiones, y la escápula es un hueso plano. Describiendo en particular cada uno de ellos, la clavícula podemos decir que es un hueso que tiene una forma de S itálica, alargada, ¿sí? Y en el cual va a tener principalmente dos caras, una cara superior y una cara inferior. En la cara superior, principalmente, va a tener en la región medial, la que está más próxima al tronco, va a tener la inserción, las rugosidades de la inserción para el músculo eh, del pectoral mayor. En la zona lateral va a tener la inserción del deltoides y algunas fibras del trapecio. Y la diferencia que encontramos es principalmente que la parte medial eh, es una forma más cilíndrica y la parte lateral es una forma más plana. Las otras rugosidades que presenta a nivel medial son las inserciones para el músculo esternocleidomastoideo. Y en la cara inferior va a haber principalmente la carilla articular, que articula con el esternón, y la primera costilla, la carilla articular de la primera costilla, y principalmente vamos a ver la inserción del músculo subclavio. Pasando a la escápula o el omóplato, como dijimos, es un hueso plano, en el cual va a tener una cara anterior, que está principalmente formada por la fosa subescapular, que le va a dar inserción al músculo subescapular. Vamos a tener un borde paravertebral o vertebral, que va a estar hacia medial, hacia hacia el eje medio, un borde axilar, un ángulo inferior, un ángulo superior, y la zona articular del hombro o escápulo humeral. Como apófisis vamos a tener la apófisis coracoide, que le va a prestar inserciones a determinados grupos, que principalmente son tres, son el músculo coracobraquial, la porción corta del, del bíceps y el pectoral menor. Esos tres músculos son los que se insertan en la apófisis coracoides. Vamos a tener la escotadura supraescapular, por el cual pasa el nervio supraescapular y es muy importante para la inervación de los músculos del manguito rotador. Y desde una vista posterior, lo que vamos a ver a nivel posterior es el acromion y la espina del omóplato, ¿sí? Que va a dividir la cara posterior en dos fosas: la fosa supraespinosa, en la cual se aloja el músculo supraespinoso, y la fosa infraespinosa, en la cual se aloja el músculo infraespinoso y redondo menor. Una vista desde lateral, lo que vemos en lo que es la parte medial de la escápula, principalmente se lleva toda la tracción la glena, o la cavidad glenoidea, que es la parte que articula en la articulación glenohumeral, que tiene principalmente una forma de pera, ¿sí? Más ancha en la parte, en el ecuador inferior que en el superior, y va a tener dos tuberosidades: la tuberosidad supraglenoidea, que le va a dar inserción a la porción larga del bíceps, y la tuberosidad infraglenoidea, que le va a dar
la tuberosidad, la porción larga del tríceps. Como dijimos, es un hueso plano, acá la estamos viendo de perfil, y vemos cómo presenta estas características. Acá tenemos un preparado anatómico en el cual hemos sacado la cabeza del húmero para poder ver en la imagen previa, que era un esquema de perfil de la escápula, verla en un preparado. Y acá lo que vemos es el cartílago, eso brilloso que vemos es el cartílago articular de la cavidad glenoidea. Acá vemos la espina del omóplato y el acromio, ¿sí? Esta es la apófisis coracoide, la clavícula, y entre la clavícula y la coracoide los ligamentos coracoclaviculares, que más adelante los vamos a desarrollar. En este preparado cabe destacar que la cavidad glenoidea, como dijimos, es una cavidad plana, con forma de pera, cubierta por cartílago. Como es una cavidad pequeña en relación a la cabeza del húmero, para poder contener a la cabeza del húmero en su lugar, presenta lo que llaman el rodete glenoideo. ¿Qué es esto? Esta estructura, que es blanda, de fibrocartílago, que lo que hace es aumenta la concavidad de la glena para poder alojar la cabeza del húmero y darle estabilidad. Ahora, cuando desarrollemos la articulación, lo vamos a volver a mencionar. Mismo preparado, una vista de frente, fosa subescapular, apófisis coracoide, ligamentos coracoclaviculares, clavícula, acromio, fosa supraespinosa, cavidad glenoidea, rodete glenoideo, tuberosidad infraglenoidea, supraglenoidea, y un eje esquemático en cómo se ubica la cintura escapular con respecto al tronco. Tenemos que imaginarnos un triángulo equilátero, una línea partiendo de la línea media del cuerpo, el tronco, otra en dirección desde el esternón hasta el hombro, y la otra que una estas dos previamente. Y vemos que vamos a ver la graduación que va a tener 60 grados y va a formar un triángulo equilátero. Como ven, la clavícula va hacia anterior y la escápula está en la parte posterior del tronco. Pasando un poquito, siguiendo con la parte ósea, pero yéndonos al húmero ya, lo que podemos ver en esta filmina es la descripción del tercio proximal del húmero. Como dijimos, el húmero era un hueso largo, en el cual va a tener una epífisis, una diáfisis y una epífisis distal. Y entre ellas, cada una, las metáfisis. Acá vamos a desarrollar principalmente y describir la epífisis proximal del húmero, que va a ser la que va a tener contacto con la glena y va a formar la articulación glenohumeral. La articulación la epífisis proximal del húmero, vista desde anterior, vamos a tener principalmente la tuberosidad menor, o troquín se llama, una tuberosidad mayor, que se llama troquíter, que se va a prolongar por toda la cara lateral y va a llegar hasta la región posterior. Vamos a tener la cabeza del húmero recubierta por cartílago articular, el cual va a ser un tercio de una esfera. Y luego acá estas líneas punteadas son lo que se llama el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Otra parte muy importante es el canal bicipital, que está formado entre el troquín y el troquíter. Esta zona que se ve aquí es el canal bicipital, que va a tener la corredera, ¿sí?, el fondo, y un labio interno y un labio externo. Justamente eso lo remarco porque es una zona muy importante por donde va a transcurrir el tendón del bíceps, por eso se llama de esa manera,
correa bicipital, y va a prestar en las inserciones musculares, en los labios, tanto interno como externo, al pectoral mayor y al redondo mayor. Luego lo vamos a decir con más profundidad. En una vista posterior, lo que vamos a ver es siempre también la cabeza del húmero y la prolongación del troquíter, que como dijimos se veía desde anterior, lateral, y llega hasta posterior. Cuello anatómico, cuello quirúrgico, el canal del nervio radial, en el cual acá tenemos el canal de torsión, en el cual el húmero le genera una torsión en una zona para que pase el nervio radial. Y aquí tenemos una imagen desde superior de la cintura escapular, en el cual vemos la escápula en esta dirección, hacia atrás, y hacia adelante cómo se dirige la clavícula. Esta es una clavícula, la cual está seccionada en su tercio distal. Apófisis coracoide, ligamento coracoacromial, acromio, cabeza del húmero, músculos del manguito rotador. Otra foto en la cual en estas fotos de los preparados que hemos realizado están algunos músculos, por eso ya no se ven tan clarito como la primera. Pero les detallo: clavícula, acromion, apófisis coracoide, ligamentos córacos claviculares, que son el conoide y el trapezoide, ligamento coracoacromial, que le da estabilidad a la articulación del hombro, y la inserción, acá vemos en la coracoide, de lo que es el pectoral menor, porción corta del bíceps y el músculo coracobraquial. Cabeza del húmero, totalmente cubierta por los tenones del manguito rotador. Y en esta zona, este es el vientre muscular del subescapular. Comenzando con las articulaciones, en cuanto al complejo articular del hombro y la cintura escapular, vamos a tener lo que es la articulación externo clavicular, que es una articulación de tipo encaje recíproco en silla de montar. La articulación acromio-clavicular, que es una de tipo artroidea, plana, que va a tener los ligamentos superiores e inferiores, y principalmente, como le dije, los córacoclaviculares, el conoide y el trapezoide, que serán estos que dijimos. O sea, articulación acromio-clavicular, una articulación artroidea plana, tiene cápsula articular, ligamentos superiores e inferiores, y los ligamentos más fuertes de esta articulación que hacen que la clavícula no se eleve son el conoide y el trapezoide. Bien. La otra articulación a la cual queremos llegar, y es la más importante, es la articulación glenohumeral, o la articulación que todo el mundo le dice articulación del hombro. Primero vamos a decir de qué familia es. Es la familia de las diartródeas, las diartrosis, que son las articulaciones, como dijimos en las primeras charlas, que son aquellas que tienen cápsula articular, que tienen mucho movimiento, ¿sí? Y dentro de este tipo es del tipo enartrosis, enartroidea o esférica. ¿Por qué? Porque la superficie articular, una de sus superficies articulares, es esférica. Entonces, de artroidea, enartrosis. Comenzando con las superficies articulares van a estar dadas por la cabeza del húmero, que como dijimos es un tercio de una esfera, la cavidad glenoidea, ¿sí? Y que es plana, tiene forma de pera, ¿sí? Y entre los medios de unión del húmero, lo que vamos a tener principalmente van a ser un elemento fundamental, es el rodete glenoideo, que lo mostramos en una foto anteriormente, el cual genera que la cabeza pueda, que la glena pueda alojar a la cabeza del húmero sin que ésta se luxe o se salga del lugar. Los otros medios de unión muy importantes son los ligamentos, que en el caso de los ligamentos
del hombro. Acá hemos sacado todos los músculos, van a ser en la parte anterior del hombro. Esta es una vista desde atrás, cómo se ven los ligamentos anteriores. Son el ligamento glenohumeral inferior y medio y el ligamento glenohumeral superior. Otro medio de unión van a ser los propios músculos del manguito rotador, que son estos, ¿sí? Subescapular, supraespinoso. Estos músculos también van a aportar estabilidad y van a generar que la articulación se mantenga en su lugar. Y por último, de la articulación, tenemos que decir cuáles son los movimientos que hace la articulación del hombro. Son principalmente el de elevación anterior, vamos a tener que va a ser la extensión y la flexión, vamos a tener en el plano coronal la aducción y la abducción, y la rotación interna y rotación externa. O sea, hace todos los movimientos. Y también puede hacerla de forma consecutiva estos tipos de movimientos, que es la circunducción. Acá vemos nuevamente, como repasamos, es un tercio de la esfera, la cabeza humeral, cuello anatómico, troquíter, cavidad glenoidea, con el rodete glenoideo, que genera que la cabeza quede alojada, acromio, ligamentos coracoacromial superior, coracoacromial medio e inferior, tendón del bíceps hacia adelante. Bueno, aquí hemos finalizado esta primera parte, seguimos con la parte muscular.